Buenas tardes. Voy a dar inicio a la sesión. Son las 12:12 del día. Voy a dar inicio a la sesión para que esta sesión quede grabada y los aprendices puedan tener acceso a las instrucciones de las actividades a realizar. Entonces, estamos viendo en pantalla la plataforma. Voy a ingresar a cronograma y aquí voy a ver entonces que a partir del día de ayer, 1 de junio, estamos realizando las actividades correspondientes al resultado de aprendizaje número 1. Tenemos entonces componente formativo Hello, it's nice to meet you y la evidencia test EDW1. Bien. Estas actividades, el componente formativo y la evidencia test EDW1 o la evaluación o el quiz, como quieran llamarlo, lo vamos a encontrar en actividad de aprendizaje guía. Aquí tengo los componentes formativos. Estamos en el componente formativo de Hello, it's nice to meet you. Lo voy a abrir aquí con una pestaña adicional. Y luego tengo la subsección llamada actividad de aprendizaje 1, donde voy a ver el test que nos solicita el cronograma de actividades. La actividad de aprendizaje 1 es la subsección y el test EDW1 se encuentra ahí mismo. Lo voy a hacer desde el inicio del curso. Voy a ingresar al curso como si fuera a la página de inicio. Voy a ponerme en la parte inferior. Aquí tengo actividad de aprendizaje guía. Aquí están los componentes formativos. Y luego está las evidencias llamadas en el cronograma de actividades, la actividad de aprendizaje 1, la subsección, y aquí está el test EW. Ahora, eso es lo que deben realizar. Recuerden que tienen un tiempo estimado para hacer el test. Y el componente formativo lo deben realizar antes de hacer el test. Eso lo hemos mencionado desde la sesión anterior. Aquí tenemos todos los componentes que ustedes, perdón, todas las estructuras que ustedes van a estudiar antes de realizar el test, ¿ok? Entonces van a ingresar a todo ese componente formativo, estudiar todas las estructuras que se ven en el componente formativo y luego sí desarrollar el test o el quiz, como quieran llamarlo, para así desarrollar completamente el resultado de aprendizaje número 1. Voy a ponerlo aquí nuevamente en cronograma. Ponerlo aquí. Es el cronograma de actividades, pues para que tengamos un seguimiento de lo que vamos a desarrollar. Resultado de aprendizaje número 1, componente formativo Hello, it's nice to meet you, evidencia de conocimiento, test EW1, es la evidencia de este resultado de aprendizaje. Para la próxima semana vamos a empezar a desarrollar el componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia for Let's Meet. Ojo, esto es para la próxima semana. Nuevamente dejo esto grabado para que puedan ingresar directamente a la grabación y revisar el detalle, las instrucciones de estas actividades. Entonces, tenemos el componente formativo. Voy a cerrar. Voy a cerrar aquí. Tenemos el componente formativo, Let's Introduce Ourselves, y la evidencia for Let's Meet. Entonces, voy a ubicar ese componente formativo. Nuevamente tenemos acá el panel de navegación. Voy a buscar actividad de aprendizaje guía. Y el componente formativo Hello, it's nice to meet you, ya lo desarrollamos. El componente formativo Let's Introduce Ourselves, que es lo que acabamos de hablar para la próxima semana. Aquí está el componente formativo, desarrollo el componente formativo en todos sus, elementos. Aquí está el componente formativo. Ahí se van a dar cuenta que vamos a empezar a detallar muy bien cuál es el uso del presente simple, cómo se identifican los sujetos y los objetos dentro de una oración. Tenemos vocabulario referido a la información personal. Entonces, ustedes van a estudiar muy bien todo este contenido y luego de desarrollar ese contenido van a volver al curso
y vamos a buscar la evidencia en la subsección actividad de aprendizaje 1. Ahí tenemos la evidencia del foro. Miren que aquí está, actividad de aprendizaje, foro Les Meet. Ahora, lo pueden hacer también desde el inicio del curso, lo voy a hacer desde el inicio del curso, en la página inicial. Voy a cerrar todo. Y aquí tengo actividad de aprendizaje guía. Ahí están los componentes. Aquí tengo componente Let's Introduce Ourselves, que lo acabé de abrir. Y luego tengo la subsección actividad de aprendizaje 1. Y aquí tengo la evidencia Foro Les Meet. Voy a dar clic en ella. Y aquí me explica qué es lo que tengo que hacer. Entonces aquí les dice, primero no desarrolla la evidencia, sino a desarrollar el componente formativo. Tienen que desarrollar el componente formativo para desarrollar la evidencia, porque ahí usted va a tener el conocimiento de cómo utilizar el presente simple. ¿Sí? Luego, en la parte inferior, nos dice descargar instrucciones aquí. Entonces damos clic aquí en descargar instrucciones y nos va a abrir las instrucciones de la evidencia. Voy a abrirla y voy a leerla aquí para que podamos tener en cuenta todo lo que tenemos que desarrollar. Entonces la vamos a leer. Dice, la presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos iniciales en inglés. Para el desarrollo de la evidencia debe participar en el foro denominado Foro Les Meet, y a partir de los aspectos de información personal de manera argumentada y creativa responder como mínimo 2 intervenciones. Y está en amarillo. 2 intervenciones. Las estructuras para evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo en tiempo infinitivo y predicado. Por ejemplo, I am Shelley McLean. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Sus participaciones deben estar en estructuras deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. Entonces, cuando se les dice que el presente simple tiene un sujeto o pronombre, un verbo y un predicado, y en el verbo dice, pues también sale en verbo en tiempo infinitivo, esto lo van a ver en el componente formativo. Entonces, ustedes tienen que estudiar muy bien el componente formativo para poder estructurar sus oraciones, para poder tener la estructura del presente simple. Una forma de presente simple puede ser I like to cook. Y otra forma de hacer el presente simple es I am Shelley McLean. Entonces, en I am Shelley McLean tenemos el verbo to be am. Y el sujeto es I. En la oración, la primera oración que di, que es I like to cook. I like to cook, el sujeto es I, el verbo es like, el verbo principal, y to cook es el verbo infinitivo, porque tiene la preposición to. Todo esto ustedes lo van a estudiar en el componente formativo, como se los acabé de mostrar. Si ustedes ingresan a lo que es el presente simple, van a poder ver todo lo que tiene que ver la preposición to o los verbos infinitivos. ¿Listo? Entonces seguimos con las instrucciones. Dice intervención 1. Durante la primera intervención debe realizar un esquema con algunas ideas. A partir de estas puede ir desarrollando su presentación sabiendo qué vocabulario y expresiones está de acuerdo con el siguiente escenario. En esta actividad pretenda que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval. A partir de ese escenario revise la información básica que pueda dar sobre usted. Revise la nota finalizar el documento. Es decir, piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted si usted estuviese en la Armada Nacional o la Naval en los siguientes aspectos. Nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión o estudios, interés en su tiempo libre. Ojo, nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión o estudios, interés en su tiempo libre. Usted no me va a responder estas preguntas o esta información como formulario, como si fuera un formulario. Nombre, Shelley, edad, 33, ciudad de nacimiento, Bogotá. No me va a responder de esa manera, me va a responder con oraciones completas, usando el presente simple, que es una oración completa, lo acabamos de ver. Un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Listo? Ahora realiza su primera participación organizando las oraciones y logrando construir un párrafo con su presentación.
Ojo, los párrafos no deben ser extensos. Intervención 2. Recuerde que usted tiene que hacer 2 intervenciones. ¿Listo? En la segunda intervención, realice seguimiento al foro y realice al menos 2 preguntas a sus compañeros con expresiones, frases y vocabulario acordes con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros de manera que pueda enriquecer la discusión. Es decir, en la segunda intervención se evalúa el uso de oraciones interrogativas y expresiones y vocabulario visto en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Las siguientes son ejemplos de preguntas y expresiones que se esperan en la segunda intervención. Un gusto en conocerte. ¿Te gusta su ciudad de residencia? ¿Cuántos años tienes? Tenga en cuenta que esas son preguntas orientadoras, ejemplos, son ejemplos. No va a utilizar eso en su evidencia. Y usted debe hacer uso de otras preguntas y expresiones. Usted debe construir sus propias oraciones, no debe utilizar las que ya son prohibidas para ustedes en las instrucciones. Esto es para que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. Recuerde además la puntuación de las oraciones interrogativas en inglés que solo utilizan el signo de interrogación o un solo signo de interrogación. Una vez finalizada su segunda intervención, realice seguimiento al foro y responda a las preguntas que le realizaron sus demás compañeros. ¿Ok? Ahí hay unos lineamientos generales de lo que usted tiene que hacer y lo que usted debe realizar. Son 2 intervenciones. Si usted realiza una, no va a aprobar la evidencia. Tiene que realizar las 2 intervenciones. 2 participaciones en el foro como mínimo. La nota al finalizar de las instrucciones le informa o les da a ustedes recursos con vocabulario referido a estas instituciones como la Armada o la Naval. Recuerde que son 2 instituciones diferentes y que las instituciones en inglés tienen nombres propios. Los nombres propios deben llevar mayúscula inicial. ¿Vale? Eso lo tienen que tener muy en cuenta pues para cuando están realizando sus oraciones. Esto lo van a desarrollar, voy a volver al curso. Esto lo van a desarrollar a partir de la próxima semana. Nuevamente dejo esto en la grabación para que ustedes puedan volver a la grabación y revisar muy bien las instrucciones y detallar qué es lo que se requiere de ustedes. Pero en este momento recordemos que estamos desarrollando el resultado de aprendizaje número 1. ¿Okay? Y con el componente Hello, it's nice to meet you y la evidencia de conocimiento test EDW1. ¿Vale? Eso es lo que estamos desarrollando en este momento. Si tenemos alguna inquietud, por favor se comunican conmigo a través de los medios de comunicación del curso. Tenemos el foro, tenemos notificaciones y tenemos el correo institucional. Listo, muchísimas gracias por asistir a la grabación de la sesión y cualquier cosa pues quedamos pendientes a sus comunicaciones. Hasta luego, que tengan buena tarde.